Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck Normal, I Want Magic. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuck Normal, I Want Magic. Estamos muy contentos de recibirlos. Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Un episodio que en lo personal, desde que leí el guión de nuestra señora directora, me puso bastante nervioso porque esto de recordar las partes que más costaron trabajo en nuestra relación, en las tres, que está englobado y está intrínsecamente ligado, que es el matrimonio, la familia o más bien el matrimonio, la paternidad y la empresa. Y recordar esa etapa que les vamos a platicar hoy en este episodio, pues en realidad he de confesarles que esto nos llevó a muchas terapias. Entonces por eso es algo muy especial, es muy importante. Ya les vamos a empezar a platicar de qué se trata. Yo creo que es una de las etapas que nos hicieron más vulnerables, que nos hicieron replantearnos todo nuestro esquema de por qué estamos, para qué seguimos y en qué nos queremos convertir. Y digo en qué nos queremos convertir porque realmente teníamos que, en mi caso, por lo menos, hacer un borrón y cuenta nueva. Justo ayer en la noche estábamos platicando porque sabíamos que íbamos a grabar pues sobre este tema y fueron épocas tan difíciles como pareja y como familia que hay cosas que yo sigo teniendo un poco borrosas porque aparte fue una etapa que se vivió sumamente rápido. Y me refiero a rápido en cuestión de que no sé si les ha pasado alguna vez que haz de cuenta, en un remolino que dices, ¿cómo salgo? Y apenas nomás estás saliendo a tomar aire y se viene más fuerte y dices, no manches, ¿cuándo se va a acabar? Entonces de repente te das cuenta de que ya pasó 2 meses y luego 3 meses y luego 4 meses y así se nos fue esa etapa de yo creo que un par de años, no sé, o más. Probablemente el tiempo para mí es relativo porque no me acuerdo. Pero en mi caso, por lo menos, le decía a Pepe que fue muy importante voltear a ver y decir, creo que todas las creencias que tenía del matrimonio, de lo que eras tú, para mí en significado, e incluso de lo que era yo, se cayeron por completo. Entonces, no sé cómo ni por qué, porque en ese entonces no íbamos a terapia, pero recuerdo que de repente como que fue un replanteamiento de decir, las expectativas ya no se cumplieron, mi idea sobre el matrimonio, mi idea sobre la familia, sobre la maternidad, cambiaron por completo. O sea, todas esas expectativas se me voltearon y fue así como o sufro o le doy la vuelta haciéndome otras creencias y viéndolo distinto. Me costó muchísimo trabajo, ahorita se escucha muy fácil, pero quiero reconocer que ahí tuvo muchísimo que ver mi mamá, que fue un pilar muy importante para mí en toda esta trayectoria y quiero mencionarla porque de verdad creo que no hubiera sobrevivido toda esa época si no hubiera estado ella a mi lado coachándome y aparte apoyándome con
con todo, o sea, apoyándonos con las niñas, con los eventos. con los eventos, absolutamente con todo, con todo, con todo, con todo. Creo que pues esa es una parte que quería mencionar al principio del capítulo porque nunca le he hecho honor a mi madre como merece, yo creo, y pues estoy infinitamente agradecida y veo hoy lo afortunada que fui de tenerla cerca en ese momento. Y para entrar en materia y entrar directamente en la línea de tiempo, habíamos platicado el episodio pasado que habíamos invertido en una serie de negocios para llevar la máxima de no poner los mismos huevos en una sola canasta y que todo se había venido abajo. Estamos en el punto donde recién nos estamos conectando, estamos conociéndonos como socios, estamos trabajando a la par, estamos dividiendo tareas o tratando de ponernos de acuerdo. Y lo primerito que sucede es que como este negocio pues tiene la facultad de que recoge dinero del futuro, digamos anticipos. Sí, tiene una característica que tiene que ser administrable de una forma muy particular. Entonces, lo primerito que yo me encuentro es que hay una necesidad grande de cubrir pasivos, de cubrir deudas, muchas, y entonces viene a la escena Alejandro Arechiga, del cual estamos sumamente agradecidos. Ahorita es nuestra oportunidad, tenemos muchísimo tiempo que no sabemos nada de él. Te hemos hecho una estatua, Alejandro, ahí fuera de la oficina, porque gracias a ti, que fuiste una figura importantísima, no solo en la consecución de este orden administrativo, de este entendimiento del negocio de forma tan rápida, sino que fuiste una amalgama, sí, fuiste un referee de innumerables peleas y pues estamos muy agradecidos en ese sentido. Alejandro Arechiga fue uno de los ángeles de la guarda que teníamos por ahí en la tierra y que justo como dice Pepe, en este trayecto de estar de socios recientes, de papás recientes y también de matrimonio reciente, porque en realidad llevábamos pocos años de casados. ¿Cuántos? Pues yo creo que como 2 o 3 o 4, no sé, sigo teniendo problemas con esto del tiempo, pero cuando entra Pepe nos encontramos con una situación complicada porque pues no podíamos ponernos de acuerdo. Era complicadísimo para mí en específico que él llegara y quisiera hacer tantos cambios en tan poco tiempo que llevaba ahí, porque yo, en parte por mi ego, en parte por miedo, etcétera, decía, ¿cómo vamos a tomar ciertas decisiones si tú todavía no conoces a fondo este negocio y de qué se trata y cómo es, etcétera? Y Pepe decía, pues es que así tiene que ser, ¿no? Entonces llegó el punto donde justamente por tomas de decisiones importantes que se tenían que hacer, que no nos poníamos de acuerdo y etcétera, Alejandro Arechiga fue este intermediario entre los dos, en donde él llegó como a pues a ser nuestro referee y nuestro intermediario para poner orden, para que las decisiones estuviéramos seguros que fueran asertivas y que los pasos que diéramos ya no fueran tan intuitivos, porque todo en la vida anteriormente, al menos yo, lo había hecho por intuición absoluta, sin investigar datos duros de, pues como se tiene que hacer en un negocio, ¿no? Sí,
Para mí lo más importante en ese tiempo, les quiero platicar que se acaba de conformar formalmente la empresa desde el punto de vista que se da de alta en el SAT, se da de alta en el IMSS. Le digo a Michelle, ¿sabes qué? Hay que darnos de alta en el INPI, es decir, registrar la marca. Y yo tomo la decisión de que se llame Michel Pourroy entre Flor by Michel Pourroy. Entonces, Michelle estaba con una idea de que probablemente no era tan buena idea, que no quería que apareciera su nombre, con un poco de miedo, que no me acuerdo por qué, si infundado o no, pero miedo, porque decías, no, que no se llame. Y a final de cuentas terminamos poniéndole ese nombre que en toda esta historia tiene un hilo conductual muy interesante para mí, para mis traumas, para mi ego, para mi forma de interpretar las relaciones, que el primer golpe, digámoslo, a mi ego es que tengo un cambio sustancial entre cómo se trataba en un antro, cómo las marcas tratan a un centro de consumo, a cómo las marcas nos tratan en una florería. De forma muy rápida, para explicarles, en los centros de consumo las marcas detectan quiénes son los que más desplazan cierto producto o ciertos productos, vamos a decir, algún whisky o algún coñac o una champaña, etcétera. Y entonces las marcas ponen el ojo en esos centros de consumo y chiquean a los directores, a los dueños, a los gerentes, los llevan de viaje. A la Fórmula 1, eventos increíbles. A los abiertos de tenis, a las casas productoras de coñac en Francia o a las casas productoras de whisky en Escocia. En fin, una verdadera maravilla de trato. Y el primer contacto que yo tengo con una marca de flores, no, aquí no existe absolutamente nada. Yo pensaba que iba a ser algo muy similar y en realidad, pues el mercado de este giro es bastante rudo. O sea, nosotros con lo que nos topábamos es que si comprábamos cantidades de flores más grandes nos costaba más caro. ¿Por qué? Porque era difícil surtir ciertos números de paquetes de rosas, por ejemplo, y entonces empezaba a experimentar o estaba experimentando un cambio diametralmente opuesto al que estaba acostumbrado. Y esto que les decía de la parte donde la empresa se llamaba Michel Pourroy, pues entonces a mí automáticamente me ponía tras bambalinas, me ponía backstage, y yo tenía una función que, si bien era importante para el funcionamiento de la empresa, yo ya había perdido el foco, cosa que en términos generales, aunque no represente que era el famoso y lo que quieran, pero sí era alguien visto, digamos, de alguna forma. Y entonces pasar al lado oscuro de la luna, pues fue bastante difícil y empezaron, por ejemplo, con amigos cercanos, como ya no tenía nada que ver con cuestiones sociales, me decían el mantenido, que Michel Pourroy me mantenía. Yo no hacía absolutamente nada, y entonces la verdad es que, aunado a toda esa serie de problemas que existían ya en la familia, con una relación de estira y afloja, con una empresa que tiene problemas, con los proveedores que te medio maltratan, digámoslo así, y encima pasar de ser el protagonista a estar detrás del telón, para mí en realidad fue muy, muy, muy choqueante. O sea, yo me acuerdo mucho. Voy a llorar. Yo me acuerdo mucho de esa época porque también para mí fue duro. O sea, creo que fue muy duro como pareja
una de las cosas que me daba miedo de poner el nombre, mi nombre, como marca principal, como que apareciera como protagónico, justamente era eso también. O sea, porque mi idea de una familia y del matrimonio era como que el hombre tiene que brillar más y ser el exitoso. Son creencias con las que crecí. Entonces, que mi nombre resaltara y saber y que la gente supiera que aunque éramos socios, siempre el reconocimiento iba directo a, por ejemplo, salíamos a una cena e inmediatamente era, Mitch, qué increíble las flores de la boda. Y aunque Pepe estuviera al lado, a él nunca nadie le decía nada. Y hasta la fecha, pues la naturaleza ha sido así, porque la marca se llama Michelle Pourroy y cuando salimos, pues me chulean a mí y entonces en ese entonces como que yo decía, uy, o sea, también apláudanle a él, pero pues por otro lado también apláudanle a él, suena como lástima o no sé. Entonces era como, ¿qué hago? O sea, también a mí se me fruncía la panza porque yo sabía que a él le pegaba, o sea, sabía que a ti te estaba calando durísimo, o sea, Sí, me y calaba. Quiero platicar esta historia. Tal vez no te acuerdas, digo, yo a veces tengo esa memoria fotográfica y recuerdo perfectamente que íbamos a un evento a Tapalpa. No, nada más no me acuerdo si era el evento de Ivonne, pero me hiciste un comentario que todo esto que acabo de contar, donde si no tengo el reconocimiento público, si mis cuates creen que soy un mantenido, eh, si, los, si los clientes o los proveedores patean, etcétera, en medio de una discusión o al final de la discusión, pero terminaste diciendo, oye, pues, haz algo tú que vaya con tus sueños. O sea, yo ya me desarrollé. Y ahí, o sea, ese momento para mí fue de quiebre total, porque, pues a final de cuentas, no hay nadie más representativo que tu pareja, ¿no? Por lo menos yo estoy en esa certidumbre, o estaba en ese momento, y esa declaración fue una declaración de guerra y fue una explosión atómica que, digo, y evidentemente, pues yo soy el responsable de cómo tomé tu expresión y yo soy, a final de cuentas, también el artífice de lo que yo quiera construir con lo que tú dices, pero más bien yo me autodestruí en ese momento porque fue la confirmación de que yo estaba relegado de absolutamente todo. Y eso, o sea, ese día, tú sabes lo firme que soy para tomar decisiones. Ese día sí. dije, de aquí me voy, pero de todas. O sea, renuncio a todo. Sí me acuerdo. Y yo la verdad, por ejemplo, ese comentario ni me acuerdo cómo fue o cómo sucedió, pero lo decía mucho porque para mí era muy importante. O sea, imagínense yo cómo lo tomaba, ¿no? O sea, para mí era importante o súper importante que las personas que estuvieran subiéndose al barco estuvieran muy enamoradas del proyecto y que realmente fuera un sueño compartido. Yo sabía que tú te estabas subiendo al barco por compartir el sueño, pero no sabía inmediatamente yo en ese momento como que yo decía, pues, ¿cuál es tu sueño? O sea, ¿cuál es tu anhelo más grande de a qué quisieras dedicarte o qué quisieras hacer? Porque para mí la pasión por las flores ya era muy obvia y muy sabida, tanto por mí como por toda la gente, ¿sí? Pero a final de cuentas, para mí fue de verdad una patada muy fuerte en la entrepierna, porque
sinceramente, esto no tenía ni pies ni cabeza. Esto no era sustentable en el tiempo porque, o sea, yo me acuerdo que tenía que estar haciendo de socio capitalista cada semana con semana. Entré y yo desarrollé el software, etcétera. Y entonces para mí eso de tú vete a un lado, que para mí estaba esto en una influencia de no sé quién, pero sí fuertemente influenciada. Y fue, digo, me acuerdo y me vuelvo así ¿Y otra qué te vez a... representó? Me representaba que era un... O sea, yo ya estoy desarrollada, así como si hubieras llegado como hija de Carlos Slim a enseñar tu florería y decir, ¿tú qué onda? ¿Tú qué vas a hacer? ¿O qué onda? ¿Qué rollo? Muévete. O sea, pues, no manches, había sido una construcción de ambos. Claro. Y te digo, o sea, repito esa parte de, o sea, ¿tú qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer o qué? Pues esto, güey. Digo, no, güey. ¿No? O sea, era la oportunidad de engancharnos de algo, o sea, de lo que estábamos buscando. Por eso para mí fue muy representativo, fue un punto álgido, porque estás viendo que muy pocas cosas funcionan y la que empieza a funcionar y a engranar, que puede ser ese revulsivo para que todas las áreas nos enganchemos de ahí y cobrar fuerza, pues era no tener esa sensibilidad y esa visión de esa representación o de esa importancia que tenía. Entonces, por eso para mí, digo, no es un reclamo ahorita que está apareciendo. Sí. Pero, sí parece. pero, o sea, esa pero es no parte importa, de la... lo puedo escuchar, ya pasó mucho. Pero esa es parte de la historia que me costó muchísimo trabajo. Ok, ¿y por qué no abandonaste el barco? O sea, porque acabas de decir, y me acuerdo que dije, bye, y no te fuiste. Ahí empecé una terapia. Y yo le dije, la verdad es que para mí no tiene ya sentido nada. Obviamente no quería perderme la paternidad, pero más allá de la paternidad, esta persona me dijo, muy bien, o sea, sé que eres determinante, sé que eres firme en tomar tus decisiones y sé que probablemente lo vas a hacer por más que igual yo te aconseje que no. Solamente escúchame esto. A ver. Dice, ¿qué dijo? Madres. ¿Qué dijo? Lo que dijo fue, lo primero que empaques van a ser tus miedos y tus inseguridades y es lo primero que vas a sacar a donde vayas. Y dije, madres cabrón, o sea, me cayó como un baldazo de agua fría. Y es la primera vez en donde de creer que tengo una determinación o una decisión, me doy el tiempo suficiente de considerar que estoy equivocado. Y de responsabilizarte, ¿no? Sí, porque a partir de ahí empezó un trabajo en donde si hacemos un análisis de todo lo que acabo de decir, pues a final de cuentas estaba en una etapa o estaba en una fase donde no podía ver mi inseguridad, mi incapacidad y tenía que estarla reflejando o tenía que estarla proyectando en los demás y no podía ser capaz de ver en eso que los demás me muestran como propio. ¿En dónde crees que está el punto en el que obviamente nos empezamos a responsabilizar? Y digo que yo también, porque creo que
no sé si a la par empecé a ir a terapia yo también. Sí, empezamos a la par. Pero fue una decisión que tomamos en común porque sabíamos que teníamos que echarle ganas pues para llevar la fiesta lo más en paz posible y poder jalar parejo y poder, pues, proyectarle a nuestras hijas por lo menos que tenían unos papás responsables en lo que estaban emprendiendo familiarmente, fuera del negocio, ¿no? Yo creo que lo que posibilitó también de alguna forma secundaria en cuanto a importancia, pero mantuvo no la convivencia, sino la cohabitabilidad, fue la chamba, porque no podíamos abandonar el trabajo. Entonces, sí, esta gran carga de trabajo, bendita carga de trabajo, nos facultó para después voltear a vernos a nosotros mismos y luego cada quien a sí mismo. Sí, era muy cañón porque no había huida. O sea, nos teníamos que ver desde el amanecer hasta el anochecer. Hay un meme que dice, quiero renunciar, pero luego me acuerdo que soy el dueño y ya no puedo. Así nos pasaba, literal. Y era chistoso, y digo chistoso porque me acuerdo de nuestros pleitos y eran, o sea, eran públicos. O sea, la verdad es que era inevitable llegar a la oficina como si nada estuviera pasando, ¿no? Entonces se convertía así como en una extensión del ring. En una extensión del ring a toda la empresa, como de qué lado estás, ¿no? ¿Del de Pepe o del de Mitch? Me acuerdo mucho de eso. Y ahí Arechiga también volvía a entrar como referee hasta con la gente, ¿no? Y cuenta, por favor, o sea, que a mí me parece muy importante que puedas abrirte y platicarle a toda nuestra audiencia. ¿Cómo te fue para ti con la parte de los amigos? O sea, en realidad yo me acuerdo muchísimo de que todos tus amigos era como, güey, ¿qué estás haciendo en Las Flores? O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Qué ves ahí? ¿Qué te mueve? Y me acuerdo que incluso fuimos depurando muchísimas amistades. O sea, por lo mismo de... Lo que pasa es que hay un proceso natural muy darwiniano, como de selección, porque va en contra de las actividades sociales de nuestra gente más cercana, ¿no? O sea, pues para todo el mundo lo más normal es que los fines de semana sean los de la convivencia, mientras que entre semana pues están descansando, están haciendo cosas de trabajo o simplemente no hay plan. Y para nosotros era al revés, ¿no? Nosotros los fines de semana, como éramos autoempleados y teníamos que estar haciendo todas las funciones, pues era muy difícil coincidir, y eso, pues creo que es no creo, estoy seguro, fue no quiero decir depurador, porque no necesitaba hacer esa distinción, más bien ya no había coincidencia. Quiero retomar un poco el tema en el cual decía yo que mis creencias de que el hombre es el que saca, como el que tiene que estar más arriba que la mujer en una familia, y lo digo, la verdad hasta me siento como medio avergonzada con esta creencia, porque la tuve que evolucionar mucho, y quiero mencionar que la evolucioné mucho gracias a ti. O sea, esta fue una creencia con la que yo pude aprender a través de ti que no era cierta, porque al ver que a ti, al ir trabajándolo en terapia, te empezó a valer madres, o sea, y desde el hecho de, pues que la gente sabía que muchas veces, digo, para empezar, nuestros roles siempre fueron completamente parejos en la paternidad, ¿no? O sea, los dos
nos la rifábamos igual. Muchísimas veces tú, muchísimo más que yo. Y me acuerdo que eran temas como desde en la escuela que les preguntaban a nuestras hijas, ¿no? ¿Y a qué se dedica tu papá? Sí, No, ya me acordé, pues sí, es florista. florista. Oye, ¿y a qué se dedica tu mamá? No, pues también es florista. Y te daba mucha risa. O sea, yo pensaba y decía, no manches, si yo fuera hombre y mi hija responde que mi papá es florista, diría, no, hija, no soy florista, soy empresario. No sé, o sea, tonterías así que vienes cargando en la vida como de ideas, 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 que me tuve que ir como deshaciendo de eso porque vi que era pura mentira. O sea, puras creencias limitantes que no me dejaban evolucionar con el proyecto libremente y seguir expandiéndonos y decir, al carajo lo que digan, me vale madres lo que digan, así es, no soy más, no eres más, nos sumamos y ahí vamos. O sea, tú con tus fortalezas, yo con las mías, y creo que tardamos justo en descubrirnos y en reconocernos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades por el tema del ego ante la sociedad, ¿no? O sea, como hasta, hasta tú con esta historia que cuentas anteriormente, ¿no? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Fue un camino largo, fue un camino que ahorita de manera sintética lo hemos platicado. Seguramente no huele tan fuerte como lo que olía en esos tiempos. No se siente tan fuerte como se sintió en esos tiempos, pero fue el trabajo o fue el trabajo no el de la empresa, sino el trabajo de hacernos cargo de nosotros mismos gracias a la terapia, de tantos y tantos o tantas y tantas personas que pasaron por nuestro camino, que les hemos llamado nuestros ángeles guardianes, que posibilitó que, por ejemplo, de manera muy particular, todas estas cosas a las que me enfrenté como problemas del ego, las pude resolver y una vez, bueno, más bien me pude dar cuenta de que las tengo. Y una vez sabiendo que yo soy el remitente de esta problemática, pues me he podido hacer poco a poco cargo de mí mismo y, y estoy seguro que eso es lo que le empezó a dar mucha cohesión y mucho más sentido al trabajo que tenemos como pareja y necesariamente ese trabajo como pareja se vio permeado en nuestra relación con las hijas y evidentemente fue un parteaguas en la relación con nuestros colaboradores. Y bueno, con todo lo que acabo de contar, con todo lo que acabo de desvelar, de encuerarme espiritualmente, yo te quiero preguntar, ¿tú qué, ¿tú qué sentías? O sea, ¿tú sabías que yo la estaba pasando mal o creías que estaba cool? No. Yo creo que a mí siempre me dio la impresión de que le estabas pasando fatal. O sea, yo sabía que estaba siendo durísimo para ti. Probablemente era muy difícil de hablarlo en ese momento porque sabía que decírtelo iba a ser todavía como más, o sea, como cuando confirmas y también para mí escucharlo era como una carga. Entonces, yo quería hacer como que no pasaba nada porque tú hacías como que no pasaba nada y todo iba pasando. Me acuerdo que muchas veces tuve esta sensación de pensar así como que Pepe está súper deprimido, o sea, te veía mal, pero te pregunté muchas veces, flaco, yo creo que estás en depresión, o sea, yo creo que
Y me acuerdo que me decías, no, no pasa nada, son etapas, son épocas, no pasa nada, son etapas, son épocas. Y por otro lado, pues nunca había visto la depresión de cerca. Eso es lo que yo creía, porque luego me di cuenta de que yo también estaba deprimida. Pero yo tenía el concepto de la depresión como alguien que no se para de la cama a chambear, como alguien que no puede seguir su día a día, o como alguien que se la pasa llorando. O sea, no había visto que la depresión, pues también es esto que vivimos. Me acuerdo que a mí me pegaba durísimo todos los comentarios que hacía la gente de ti, enfrente de mí, enfrente de ti incluso. O sea, ¿Cómo cuáles? pues como, por ejemplo, las burlas. O sea, entre tus amigos son bromas muy pesadas, entonces la carrilla de, ay, güey, no mames, ya quisiera ser tú, bien mantenido, le está yendo muy chingón a tu morra, ¿no? O sea, y yo decía, puta, o sea, no manches, ¿no? O sea, golpe duro, o sea, y golpe duro para ti, pero también me calaba a mí durísimo, o sea, porque yo decía, no manches, o sea, ¿cómo le hago para que no se vea así? ¿Cómo le hago para que la gente también pueda reconocer tu parte que a mí me costaba hasta en ese tiempo reconocer, porque para mí era como, y no es porque no te valorara, porque valoraba muchísimo el valor y los huevos que tuviste para decir, me sumo a tu sueño, o sea, me sumo a lo que empezaste, me sumo a las flores, que no es, y menos en ese entonces, o sea, no era una empresa ni brillante, o sea, No, ahí me sumé a tus pesadillas. te sumaste a mis pesadillas, te sumaste a mis problemas, porque traía ya muchas broncas encima que no las había ni siquiera dimensionado. Y sí se me hizo algo así como, neta, o sea, neta le vas a entrar, neta te vas a sumar, neta vas a querer venirte a esta locura. Oye, qué curioso, déjame O sea, te interrumpo porque acabas de decir algo bien importante y se me acaba de venir a la mente algo y no quiero que se me vaya, pero, o sea, qué curioso que toda esta parte, eh, para toda la gente que nos escucha, que son parejas y que no tenemos la valentía de enfrentar o de confrontar, mejor dicho, porque enfrentar es choque y confrontar tiene una connotación más amigable, con mucho más ganas de conocer la empatía del otro. Pero qué cagado que tú sintiendo como esos golpes que a mí me dan, que no te corresponden, y tú hablando de que no querías que se llamara como se llama, por no brillar tú y por mantener a flote la idea donde debe brillar. Era por eso como que tú te hacías un poquito más chiquita en ese sentido. claro, Estoy interpretando bien. totalmente. O sea, incluso me voy a regresar a cuando nos fuimos al DF, que sale esta oportunidad. Me acuerdo perfectamente que mi mamá me dijo, apóyalo y o sea, la mujer siempre tiene que apoyar al hombre en sus sueños. O sea, imagínate esto, ¿no? O sea, fue como algo que me dijo mi mamá a lo mejor muy naturalmente, pero desde ahí vienen las ideas estas que estoy contando, donde decía, bueno, ¿por qué yo tan fácil? O sea, ¿por qué para mí no fue ni poquito dudoso y no reconocí yo nunca esa parte de que yo también tuve un chingo de valor de decir, órale, vámonos? Y cuando tú lo hiciste, yo hasta en algunos momentos me sentía como responsable de que tú también brillaras para no ser yo la única que fuera mencionada. ¿Sí me explico? O sea, era como un tema bien fuerte para mí que me chocaba y que me hacía muchísimo ruido, o sea, porque era así como,
sí que suene el mío, pero que también, ¿cómo le hago para que lo vean? ¿Cómo le hago para que también sepan que él está haciendo cosas importantes aquí, ¿no? Y tú siempre fuiste, por tu personalidad, muy sigiloso. O sea, lo que tú veniste a hacer a la empresa se notó después de muchos años. No fueron al principio. O sea, fue un trabajo en el que veniste como a sembrar, incluso hasta medio corajito, en la gente que estaba ahí adentro, en la empresa, porque veniste a hacer cambios rudos. Y Pero yo como era, corajito. o sea, yo era la buena onda Ajá. del negocio, porque yo era la creativa, la que tenía un desmadre y la muy permisiva, muy, pues la verdad es que toda la gente se me trepaba. O sea, todos los empleados se me trepaban, hacían lo que querían, me manejaban como querían, en permisos, en todo. Y me acuerdo muchísimo que cuando tú llegaste, tú fuiste como, a ver, a partir de que llegaste, la gente se tenía que dirigir contigo para permisos, para, para todo. O sea, yo fue una de las cosas que inmediatamente te concedí. Entonces, yo me quedé como la buena onda, la creativa y la chida, y tú veniste a ser el ogro que estaba poniendo orden, poniendo límites, cambiando los esquemas, y sembrando toda esta parte de, pues que se tenía que sistematizar, que ya no podía haber lo que había antes. Entonces, fue duro. O sea, fue duro pensar para mí que tú eras esa figura como del malo del cuento, Pues sí, pero bueno, que tenía que ser así. yo ya lo tenía masticado, yo Y que sabía sé que que eso eso iba no a ser, a mí no me representaba ningún nada, miedo. nada. Como reflexión final y cerrando este episodio, que estamos totalmente conscientes que 25, 30 minutos o lo que hayamos platicado aquí no representa o no refleja de una forma súper fiel toda esta problemática que para nosotros representó, pero que esta problemática, gracias al trabajo de terapia, gracias a la responsabilización personal de cada uno de nosotros, nos ha mantenido a flote, no solo con esta empresa, sino generando otros proyectos como este, por ejemplo, que pues es mucho de exponer todas estas historias al escrutinio público, y a final de cuentas, pues nosotros las compartimos de todo corazón, esperando que tengan un reflejo en alguien y que ese reflejo tal vez se vea multiplicado para bien en los corazones de alguien o de algunos. Pues sí, no me queda mucho más que decir. Yo creo que para mí la lección más grande de esta época que vivimos fue justamente esa parte de la responsabilización y de darte cuenta de que los problemas que ves en tu pareja, a final de cuentas, son tuyos. O sea, los tienes, o las cosas que pudieras reclamarle a tu pareja, en este caso, las cosas que a mí me chocaban de ti, eran cosas que yo tenía que trabajar y viceversa. Y a la hora que lo vimos, pudimos cambiar la perspectiva de nuestra relación y hacerla con un sentido muchísimo más fuerte, que era para mí ver que tú te convertías en una parte de mi maestro de vida, ¿no? O sea, no nada más eras mi esposo, sino que estaba aprendiendo a través de ti todo lo que yo también tenía que sanar en mí. Wow. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias.
Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, Instagram y TikTok como Fuck Normal, I Want Magic Podcast y en YouTube FCK Normal, I Want Magic. Y en nuestras redes personales como @pepesaldana1, @michellepb y @michellepurroy. Muchísimas gracias, los queremos, buenas noches. Hasta la próxima.